En esta tercera parte lo que vamos a ver es específicamente el diseño del controlador, o sea, vamos a analizar el comportamiento dinámico de la planta como para poder llegar a un modelo matemático, en principio como para poder tener como soporte para simular el comportamiento del sistema, y en base a ese modelo matemático vamos a tratar de diseñar el controlador, o sea que vamos a poder determinar las constantes del controlador. Nos vamos a basar en datos adquiridos a través del programa SCADA, y a partir de esos datos vamos a tratar de validar un modelo y diseñar el control. Como dijimos, en esta parte nos vamos a abocar al diseño del controlador. Eh, como, como base nos vamos a apoyar en el análisis de los sistemas hidráulicos que hicimos en la primera parte, y también en cierta forma en la elección del hardware para definir algunas constantes que dependen de los elementos que tenemos en la instalación, ¿no? Entonces, un poco vamos a tratar de plantear un modelo, eh, sabiendo que en principio tenemos un sistema que es altamente no lineal, o sea, vimos cuando analizamos la parte hidráulica que el punto de operación es totalmente no lineal, o sea, las condiciones de presión, caudal y velocidad de la bomba y apertura de la válvula en cada caso nos dan puntos de operaciones que no varían en forma lineal, y a partir de la decisión de medir el caudal a partir de la altura del vertedero nos da también una situación que es altamente no lineal, ya que vimos que no solamente el punto de operación varía en forma no lineal, sino que también las constantes de tiempo, o sea, la dinámica con la cual evoluciona el sistema para distintos caudales, también es altamente no lineal. O sea, vimos que con caudales bajos tenemos una constante de tiempo alta, o sea, tenemos tiempo de respuesta alto, y a medida que aumentamos el caudal los tiempos de respuesta se van achicando. Por lo tanto, vamos a tener no solamente una no linealidad desde el punto de vista del punto de operación, sino que también vamos a tener una no linealidad desde el punto de vista dinámico, donde están ubicados los polos y los ceros de la función de transferencia en función del punto de operación. Entonces, en principio va a resultar difícil encontrar un modelo que sirva para distintas condiciones de funcionamiento. Entonces vamos a basarnos en principio en poder modelar al sistema en un punto de trabajo y ver si podemos extrapolar el comportamiento o diseñar un controlador para ese punto de operación y extrapolarlo para el resto del funcionamiento del sistema, ¿no? Entonces vamos a ver en principio el hecho de cómo podríamos llegar a modelar o qué condiciones o qué características tener en cuenta de la planta para poder entender de qué forma nos convendría modelar la planta, ¿no? Entonces, en principio vamos a considerar la planta a lazo abierto, o sea, vamos a suponer que nuestra señal de entrada a la planta es la señal de referencia que generamos en el PLC para actuar sobre el variador de velocidad. Entonces vamos a tener la referencia que se genera internamente en el PLC. Nosotros dijimos que generábamos una señal que era de 0 a 10.000, o sea que este es un número que va a variar de 0 a 10.000. Vamos a tener el variador y el motor, o sea, este conjunto va a transformar nuestra referencia del PLC de velocidad en un torque. El torque, a partir
la constante de tiempo de la carga dinámica nos va a generar la velocidad, o sea, nosotros vamos a generar un torque sobre el eje del motor y la velocidad va a estar determinada por la carga mecánica que tengamos. Entonces podemos decir que un elemento a la cual le podemos atribuir polos, en principio, es a la carga mecánica al momento de inercia y al rozamiento en el eje del motor. Después tenemos la bomba, que nos va a transformar la velocidad del eje del motor en un caudal. Y como vimos cuando analizamos la primera parte de la ecuación dinámica del vertedero, vimos que el vertedero, a partir de un determinado caudal de entrada, responde con una determinada constante de tiempo para determinar la altura del líquido aguas arriba del vertedero, ¿no? Entonces, acá tenemos también una constante de tiempo que va a generar singularidades en la función de transferencia del sistema, o en principio, como sabemos que es un sistema no lineal, nos va a generar un aumento del orden en la ecuación diferencial no lineal que va a describir el comportamiento del sistema. En principio, nosotros lo que vamos a ver es una variación de altura a la salida del sistema, o sea, vamos a ver un incremento en la altura en el tanque del vertedero. Esa altura la vamos a transformar en un ángulo a través del sensor. Vamos a realizar una serie de cálculos adentro del PLC para transformar ese ángulo en un caudal medido. Y después finalmente vamos a hacer un ajuste de magnitudes, de unidades, para poder realizar el control, ¿no? O sea, este ajuste de medidas va a tener que ver de cómo nosotros hacemos las operaciones de comparación a la entrada del controlador, ¿no? Entonces, en principio, vamos a ver que tenemos dos elementos fundamentales. Podemos decir que estas son operaciones que se realizan rápidamente. Tenemos dos puntos en donde vamos a ver situaciones que implican una demora o una constante de tiempo en la respuesta transitoria. Una que tiene que ver con la carga mecánica del motor y otra que tiene que ver con la constante de tiempo determinada por el tanque del vertedero, ¿no? Entonces vamos a tratar de analizar un poco las magnitudes de esas constantes de tiempo para ver si en principio podemos simplificar algo al momento de tener que modelar el sistema, ¿no? Entonces nosotros dijimos que nos vamos a basar en datos que podemos extraer del SCADA, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer en el SCADA, como tenemos la posibilidad de hacer un ensayo manual del sistema, lo que vamos a hacer es, vamos a ubicar la posición de la válvula en un punto fijo, en este caso va a ser el 50%, y lo que vamos a hacer es, vamos a fijar la velocidad de la bomba en 2000 RPM, y en un momento determinado vamos a encender la bomba. En realidad no vamos a encender la bomba por el hecho de que estaríamos agregándole no linealidades, porque el encendido de la bomba implica algunas situaciones que tienen que ver con ciertos retardos y cosas que no queremos ver. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a generar un escalón de velocidad, pero no desde cero, no desde la bomba apagada, sino con una velocidad mínima. O sea, acá en rojo tenemos graficado en el gráfico de la respuesta del sistema. En rojo tenemos graficado en el escalón que tenemos acá. Perdón por el rojo, por si tenemos algún daltónico que está viendo el video. No vamos a tratar de no referenciar colores para no complicar esta situación. Tenemos un escalón acá que nos va a determinar el incremento de velocidad. O sea, arrancamos de una velocidad muy baja que prácticamente no genera caudal y vamos a ir a una velocidad de 2000 RPM. Y lo que tenemos graficado también es en la curva que tiene menor amplitud la señal de presión,
y después la que tiene la constante de tiempo más grande sería la señal de caudal, medido a partir de la altura, ¿no? Entonces vemos que tenemos la respuesta y podemos analizar el comportamiento transitorio. La idea sería, a partir de estas señales, tratar de encontrar algún modelo, algún sistema, modelo matemático, o una ecuación diferencial o algún diagrama en bloques que nos permita repetir o poder emular esta condición de funcionamiento, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos hacer a partir de la utilización del SCADA es levantar estos datos de estas curvas y levantarla, por ejemplo, con alguna planilla de cálculo, algún programa adicional, ¿no? Entonces lo que tenemos es que podríamos levantar los datos adquiridos por el sistema y graficarlos en una planilla de cálculo, ¿no? Entonces vemos que tenemos el salto de la referencia de velocidad, a la entrada de velocidad, en realidad no es una referencia. Tenemos la señal de caudal con la constante de tiempo más grande y vemos la señal de presión, que sería la curva intermedia, ¿no? En este caso de color verde. Entonces vemos que prácticamente la señal de presión varía instantáneamente conforme variamos la velocidad, y en esa señal de presión indirectamente tenemos asociada todo lo que sería la carga mecánica del motor, o sea, el motor y la bomba, para poder generar una determinada presión y mantenerla constante, debe haber llegado a una velocidad de giro más o menos constante, y lo que vemos es que esta constante de tiempo que tenemos en la curva de presión es extremadamente más rápida que la curva de medición de caudal, debido a que nosotros, para generar una variación de la altura del vertedero para poder medir el caudal, debemos desplazar un volumen de agua importante para poder generar esa variación de altura, y eso genera que la constante de tiempo de la medición de caudal en estas condiciones sea la que vemos ahí. Entonces, si lo planteamos desde el punto de vista de la ubicación de la singularidad, vemos que los polos dominantes del sistema, en este caso, van a estar dados por la representación del vertedero y no por los polos que pueda llegar a tener el sistema de la bomba, el variador y el motor. Entonces, lo que vamos a plantear es que vamos a, en principio, a plantear un modelo que tenga en cuenta solamente las características del vertedero, y vamos a despreciar por ahora, después vamos a ver si el modelo se puede validar o no, vamos a despreciar las constantes de tiempos del motor y de la carga mecánica. Entonces, si tomamos en cuenta solamente la expresión del vertedero, ¿no? y en base a estos valores que tenemos acá, nosotros tenemos que dijimos que la palabra con la cual ingresábamos a nuestro sistema tenía que ver con la referencia de señal que nosotros ingresábamos a la salida del PLC para ingresar al variador. Eso nos daba una relación de 10.000 cuentas o 10.000 valores para una variación de velocidad entre 0 y 2.850 RPM. Para el caso de las 2.000 RPM tenemos una constante que es 7.018, ¿no? Cuentas. Entonces el caudal al cual llegamos para esa condición de cuentas de entrada, 0,098 metros cúbicos por minuto,
y eso nos da que la constante que relaciona el caudal en metros cúbicos por minuto respecto de la referencia que colocamos en el PLC, nos da una constante que es 1,39 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por minuto. Entonces, para cada cambio de una unidad en la referencia del PLC, el caudal que generamos es de 1,39 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por minuto, ¿no? Entonces, como nosotros habíamos planteado el modelo del vertedero, las unidades del modelado del vertedero estaba dado en metros cúbicos por segundo, entonces para plantear la ecuación del vertedero dividimos por 60 el caudal en metros cúbicos por minuto para convertirlos a metros cúbicos por segundo. Y acá lo que tenemos es el modelo que habíamos sacado respecto del vertedero, en el cual al caudal entrante le restábamos el caudal de salida del vertedero, que dependía de la altura elevada a las 2,5. Ese caudal neto lo dividíamos por el área y teníamos la velocidad de desplazamiento del líquido, y si esa velocidad de desplazamiento del líquido la integrábamos, teníamos la altura en el vertedero. Esa altura elevada a las 2,5 multiplicada por 1,38 nos daba el caudal de salida, ¿no? Entonces acá tenemos un lazo cerrado que evidentemente es no lineal, o sea, como vimos en la primera parte, y finalmente el caudal que nosotros vamos a medir a la salida en el proceso de cálculo que realizamos en el PLC, a ese caudal saliente que está en metros cúbicos por segundo lo multiplicamos por 60 para tener el caudal en metros cúbicos por minuto, que es lo que nosotros queremos modelar en este sistema. Entonces, en principio acá tenemos un modelo matemático, o sea, tenemos un diagrama en bloque que representaría el comportamiento del sistema, despreciando las constantes de tiempo de la parte mecánica. Entonces, lo que nosotros deberíamos determinar es si este modelo nos da la misma respuesta que la planta. Si lográramos que este diagrama en bloques, o sea, respondiera de la misma forma que responde la planta, podríamos decir que este es un modelo matemático válido para representar al sistema. Bueno, entonces lo que hacemos es, vamos a usar Scilab, vamos a usar el XCOS y vamos a representar ese modelo, ¿no? Vamos a representar el modelo, vamos a representar la constante que relaciona el caudal con la referencia del PLC. Hacemos la transformación de metros cúbicos por minuto a metros cúbicos por segundo. Tenemos el tanque, tenemos el caudal de salida en el vertedero y bueno, finalmente tenemos acá la medición del caudal de salida. Entonces, lo que vamos a hacer es simular el comportamiento de este sistema y lo vamos a comparar con la respuesta del modelo original. O sea que vamos a ver cómo resulta la simulación y vamos a comparar los resultados. Entonces, bueno, acá tenemos el programa Scilab, ¿no? Nosotros tenemos almacenados los datos de la adquisición del programa SCADA en un archivo de texto, ¿no? Tenemos un archivo de texto en donde figuran los tiempos, las señales de presión y de caudal y de la entrada de señal al variador de velocidad. Y entonces lo que hacemos es, en esta parte de acá, leer esos datos y graficar las curvas que demostré hace un ratito. Entonces, si corremos esta parte del programa, vemos que acá tenemos la curva de referencia de velocidad, tenemos la curva de presión y tenemos la curva de caudal medido a partir de la altura, ¿no? Entonces, lo que vamos a usar en este caso es dijimos, el programa de simulación, o sea que tomamos las medidas del banco para poder determinar el área del tanque. O sea, si bien el tanque tiene un formato medio trapezoidal, tratamos de encontrar una altura, un área que nos permitiera más o menos
que los sistemas se comportaran de manera similar, y vemos si ese área estaba dentro de los márgenes de variación que tenía el tanque. Entonces pasamos ese valor del área y bueno, vamos a ver que el comportamiento, ¿no? O sea, estamos tomando las señales. Acá tenemos la señal de altura, tenemos la señal de caudal de salida y tenemos la señal de referencia, ¿no? Entonces las constantes están ajustadas para los valores con los cuales ingresamos al sistema original, ¿no? Entonces acá tenemos la simulación. O sea, lo que vamos a hacer es usar en el Scilab original, vamos a correr esta simulación desde la aplicación esta, vamos a correr el programa de simulación del XCOS y vamos a levantar las curvas del XCOS para poder compararlas con las curvas del modelo original, ¿no? Entonces, si hacemos eso, lo que vamos a hacer es simular el programa en el XCOS y vamos a levantar la curva de la señal de caudal. Fíjense que en rojo, ¿no?, la curva que está un poco más variable, o sea que tiene un poquito más de ruido, está la curva original que fue adquirida por el PLC, y en azul tenemos la simulación del programa a través del Scilab. Como pueden ver, prácticamente la respuesta se parece mucho. Tenemos que ajustar un poquito acá la ganancia, pero es mínima, y sin embargo después desde el punto de vista dinámico prácticamente son bastante parecidas las señales. O sea que podríamos decir que más allá de los pequeños problemas que podemos llegar a tener en esta parte de acá, el modelo del vertedero copia casi a la perfección al modelo original. Entonces podemos decir que nuestro vertedero, o sea, nuestro sistema de control, podemos decir que lo podemos representar mediante este diagrama en bloques, ¿no? O sea, está bien, tenemos un diagrama en bloques que representa el sistema, pero a los fines prácticos de lo que nosotros queremos hacer no nos resuelve ningún problema, ya que este modelo es totalmente alineal, ¿no? O sea, no podemos de alguna manera extraer una función de transferencia de este diagrama en bloques, ¿no? Bueno, entonces lo que pudimos determinar es que este modelo que nosotros planteamos para modelar la planta, podemos decir que caracteriza bastante bien al comportamiento del sistema real. Sin embargo, desde el punto de vista de lo que nosotros vimos en la materia, esto no nos resuelve muchos problemas, porque si bien esto se puede modelar matemáticamente, no podemos extraer una función de transferencia de este modelo y por lo tanto no podríamos utilizar las técnicas de diseño que vinimos viendo hasta ahora, ¿no? Entonces pudimos nosotros validar al modelo, ¿no? Y, o sea, tenemos una forma de poder evaluar el comportamiento del sistema, pero esa forma de poder evaluar el comportamiento del sistema no nos sirve para poder diseñar un controlador por las técnicas que veníamos viendo. Sin embargo, vemos que, o sea, fíjense que nosotros tenemos la respuesta al escalón del sistema, ¿no? Y en algún momento vimos que con la respuesta al escalón nosotros podíamos ensayar el diseño de controlador a partir de los coeficientes calculados por el método de Ziegler y Nichols, ¿no? Entonces, tenemos el modelo de ensayo de lazo abierto que nos permitía, a partir de determinar una recta tangente a la curva de respuesta ante una entrada en escalón, nos permitía, midiendo la pendiente de esa recta y la ordenada punto de cruce por la amplitud mínima, determinar las constantes del PID, ¿no? Entonces, si nosotros calculamos la pendiente de la recta y calculamos la ordenada al origen, podemos determinar los coeficientes
del PID, ¿no? Entonces podemos medir que el retardo que tenemos, la intersección de la recta con la amplitud 0 son 5,51 segundos y la pendiente es 8,75 por 10 a la menos 4. O sea que vamos a ver cómo calculamos estas constantes, ¿no? También utilizamos el programa Scilab para poder calcular estas constantes. En este caso vamos a utilizar también la respuesta del sistema real y la respuesta del sistema simulado. O sea, vamos a volver a correr toda la simulación para ver la curva. Y nosotros vamos a trabajar con la curva azul, si bien tendríamos que trabajar con la curva roja, o sea, con la curva real. Vamos a trabajar con la curva de la simulación porque al tener menos ruido nos permite determinar con mayor precisión las características de la recta, ¿no? O sea, si no vamos a tener tanta indeterminación al momento de tener que fijar la pendiente, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos acá es calcular los elementos de esa recta, o sea, la pendiente y la ordenada de origen de esa recta, para poder calcular los coeficientes del controlador, ¿no? Entonces armo un vector de tiempo de la señal real, armo un vector de tiempo de la señal podemos decir adquirida, y grafico esas señales, ¿no? Acá tendría de vuelta las curvas. Lo que hago a continuación es, a partir de los datos, determinar el punto de máxima pendiente. O sea, acá tengo un lazo for que lo que hago es calcular el incremento entre dos muestras consecutivas de la señal de caudal, ¿no? Y me fijo si ese salto es el máximo. Si no es el máximo, sigo adelante, y si llega a ser el máximo, lo guardo en una variable y guardo también el índice que dio origen a esa medición. O sea que guardo la posición de ese dato en la ristra de datos de caudal, ¿no? Entonces, ese punto del máximo incremento de amplitud me daría el punto de máxima pendiente de la curva de caudal, y por lo tanto yo, a partir de ese valor, podría determinar la pendiente máxima, determinar la ordenada del origen y determinar cuáles son los valores para esas dos variables. Entonces, acá hago una serie de cuentas, ¿no? Lo que hago es graficar, calcular la recta y dibujarla, ¿no? Entonces lo que vamos en principio a tener es esta curva que tenemos acá, y a partir de esos valores lo que hacemos es calcular los valores de la pendiente y la ordenada al origen. O sea que tenemos que la ordenada son 5,51 y la pendiente es 8,747 por 10 a la menos 4, ¿no? Entonces, a partir de esos valores vamos a calcular los coeficientes del PID. Entonces dijimos que tenemos los coeficientes calculados para el diseño del PID, y a partir de la tabla de Siegel-Nichols nosotros podemos calcular la ganancia del PID-KP y las constantes de tiempo de integración y de derivación a partir del retardo y de la pendiente. O sea, para nuestra respuesta, estos son los datos que me dan: KP 48,87, TI es igual a 11,02 segundos y TD es igual a 2,76 segundos, ¿no?
esto que tenemos acá, 248, las unidades son hertz, es 1 sobre segundo. Obviamos por ahí poner la unidad. Entonces, lo que vamos a tratar de ver es, a partir del que nosotros tenemos validado nuestro modelo con un sistema no lineal, tratar de simular el comportamiento de ese sistema no lineal con este controlador, ¿no? Entonces, para ello, lo que vamos a utilizar es el Xcos, de nuevo, en el cual acá tenemos representada nuestra planta, o sea, la planta que habíamos representado del modelo no lineal que habíamos validado. Y lo que vamos a agregarle es nuestro controlador PID, ¿no? Acá tenemos la constante KP y acá tenemos 1 más TI sobre S más TD por la derivada, o sea que sería por S. Entonces acá tenemos implementado el controlador con las constantes del diseño y tenemos nuestro KP. Y bueno, acá tenemos un interruptor que nos permitiría trabajar con el sistema de lazo abierto o lazo cerrado, no es una cuestión. Y lo que vamos a tener es, acá tenemos el caudal medido. No, acá tenemos un ajuste de ganancia por las unidades, pues tenemos unidades planteadas en términos de señales con punto flotante, o sea, señales en enteros, y tenemos que, en punto flotante, y tenemos que representarla como señales enteras. Entonces, tanto la referencia como la medición la multiplicamos por 1000 para correrle la coma 3 unidades y trabajar con litros por minuto y no metros cúbicos por minuto, ¿no? O sea, pero, sin embargo, acá la comparación la realizamos en caudal en los dos casos. Entonces, vamos a analizar el comportamiento de este sistema y vamos a ver cómo evoluciona este sistema para el controlador de Siegel y Nichols, ¿no? Bueno, entonces habíamos llegado a encontrar los valores correspondientes a los parámetros de la recta tangente. Bueno, acá lo que vamos a hacer es calcular los coeficientes del PID, 248,86, 11,02 y 2,76, 75 que habíamos calculado para el controlador, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es el diagrama en bloques del sistema a lazo cerrado, ¿no? En esta zona tenemos el modelo de la planta que calculamos a partir de la ecuación del vertedero. Bueno, y acá lo que tenemos implementado es el controlador PID, ¿no? Entonces tenemos cargados en la ecuación los valores correspondientes al PID de Ziegler y Nichols. Entonces vamos a correr la simulación y vamos a ver algunos resultados, ¿no? Entonces, en principio vamos a ver la forma que tenemos en el caudal de salida, ¿no? Después vamos a ver cómo varía la altura del nivel del tanque. Acá tenemos la acción de control, ¿no? Tenemos un flanco bastante importante debido al término derivativo del compensador, y bueno, después sigue de cierta forma el control para llevar al sistema a la condición de régimen permanente respecto de la referencia que planteamos, ¿no? Y acá lo que tenemos es la señal de error a la entrada del sumador del compensador. No, acá en esta gráfica lo que vamos a ver es si bien hay algunas diferencias de escala, porque hay la curva de caudal en cierta forma está amplificada para poder dibujarla a la misma escala que la curva de la acción de control. Tenemos una acción de control cuyo valor máximo llega más o menos en esta zona a unos 15.000 puntos, o sea, un valor de 15.000 de amplitud. Dijimos que esta era la señal que se escribía en la salida analógica del PLC de manera tal de poder generar
la señal de referencia para el variador de velocidad. Sin embargo, nosotros planteamos que el rango de excursión de esa señal tenía un valor máximo de 10.000, ¿no? O sea que nosotros vamos a estar más o menos, el valor máximo de velocidad que le podemos imprimir a nuestro sistema va a estar en 10.000, que correspondía a la velocidad máxima del motor de corriente alterna. Entonces vamos a tener una zona que no va a poder ser de alguna forma respondida por el sistema de control. Entonces, para poder llevar el sistema a una condición un poco más real, lo que vamos a hacer es generar a la salida del controlador una saturación a un valor de 10.000, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es limitar la excursión de la señal de control al máximo admisible por el sistema, y bueno, vamos a volver a correr la simulación para volver a ver la condición de respuesta del sistema. Entonces vemos que durante toda esta zona de funcionamiento el sistema va a estar limitando a un valor máximo de 10.000, que sería la máxima velocidad que le puede imprimir el control, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo que dura la saturación, el sistema va a estar respondiendo con el menor tiempo de respuesta posible. O sea, va a ir a la máxima velocidad de respuesta que puede, ¿no? Y podemos decir que en cierta forma está trabajando a lazo abierto. O sea, una vez que el sistema la señal de control entra dentro del rango de posibilidades que tiene la excursión de salida del PLC, ahí podemos decir que ya el sistema está bajo control. Entonces tenemos un valor de régimen permanente, tenemos acá, de aproximadamente 0.06, o sea, 6 litros por minuto de caudal, y perdón, 60 litros por minuto de caudal, y tenemos un valor máximo de 70 litros por minuto de caudal, ¿no? Entonces 0.06 y 0.07, ¿no? En términos de la variable real, que acá la tenemos amplificada, ¿no? Entonces tenemos un 10% de sobrepaso en términos de el valor máximo. Entonces, bueno, lo que nos queda es verificar si estos resultados son validados en el modelo real. Entonces lo que vamos a hacer es cargar estos valores del PID calculados a partir de Ziegler y Nichols a el PID que tenemos implementado en el PLC, y verificar si los resultados son consistentes o no a estos cálculos que hicimos. Bueno, entonces nosotros vimos que para el compensador de Ziegler y Nichols que habíamos calculado, la señal de excursión de la salida del controlador, o sea, la acción de control excedía los valores permitidos para el sistema, y eso de alguna forma nos obligó a ver que para el sistema real el valor de excursión de la salida del controlador tenía una zona de saturación, y eso nos de alguna forma condicionaba la respuesta del sistema. Entonces lo que vamos a ver ahora es, bueno, este mismo controlador que diseñamos acá y que simulamos en la computadora, cuál fue la respuesta al momento de tener que verificarlo sobre el sistema. Entonces lo que hicimos fue poner la misma referencia que teníamos de 60 litros por minuto, ¿no? Y acá vemos cuál es la forma de onda de la respuesta del sistema. Vamos a hacer una pequeña ampliación. Vemos que tenemos una zona acá donde se produce la saturación que vimos en el modelo simulado, y bueno, también tenemos que la respuesta del caudal tiene un sobrepaso respecto del valor de régimen permanente. Entonces, más allá de por ahí algunos valores que no
no coinciden plenamente, prácticamente la respuesta del sistema se asocia bastante a lo que hicimos a partir del cálculo y de las simulaciones, ¿no? Entonces podemos decir que esta sería una solución posible a el control para este sistema, ¿no? Tenemos que el régimen permanente del sistema cumple con el error nulo. Podríamos reajustar los coeficientes del compensador para eliminar el sobrepaso. Pero podemos decir, desde el punto de vista del diseño, salvamos la situación ante un modelo que no podemos representar en forma lineal con una solución que se basa en la respuesta transitoria del sistema con resultados medianamente satisfactorios. Una consideración que vamos a tratar de explicar. Fíjense que la señal de control, la salida del controlador, tiene algunos saltitos en amplitud, podemos decir relativamente alta frecuencia, que podemos decir que no es ruido, porque es una señal que generamos internamente adentro del controlador, o sea que no es un proceso que es totalmente digital y en el cual no puede ingresar ruido. Sin embargo, lo que vemos es que esta zona donde tenemos estos saltos en la señal de control coincide con algún ruido de medición que tenemos en el caudal. Sabemos que en el caudal sí tenemos algunos saltos, algunos escalones que se presentan en la respuesta en el tiempo, y estos valores que tenemos acá, los saltos en el control, son consecuencias del derivador que para estos saltos en amplitud de la señal de medición genera esos mismos saltos de amplitud en la señal de error, y el derivador lo que hace es amplificar esos flancos como señal de control, ¿no? Para ver de alguna forma ejemplificar el efecto de esta consideración, ¿no? de esta cuestión que vemos respecto del derivador, vamos a volver a la simulación y vamos a tratar de emular esta situación donde tenemos saltos en los valores de medición para ver realmente qué es lo que aparece en la señal de control. Bueno, entonces volvemos a nuestro esquema de simulación, y lo que vamos a hacer es, le vamos a provocar a la señal de medición, que es lo que tenemos por acá, un ruido, una onda cuadrada, ¿no? Que tiene una amplitud relativamente baja, ¿no? Y que esa amplitud se va a ver en la señal de error. Esos cambios en la amplitud se van a ver en la señal de error, y lo que vamos a ver es cómo afecta esos valores en la señal de error en el comportamiento de la señal de control a la salida del PID. Entonces vamos a ver la señal de error. Fíjense que prácticamente acá en la señal de error no vemos ningún tipo de perturbación. O sea, podemos hacer un zoom. Prácticamente es imperceptible el ruido que le agregamos a la medición. Sin embargo, cuando miramos la señal de control, nos aparecen estos piquitos que son debido a la derivación de los flancos de la señal que nosotros agregamos, ¿no? Como una señal periódica, fíjense que esos piquitos están más o menos periódicamente, aparecen en forma periódica en función de la onda cuadrada que nosotros le agregamos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado al momento de implementar este tipo de descontroladores cuando la ganancia del término derivativo es muy grande, porque puede ser que estos picos tengan valores importantes
tanto obviamente acá en la simulación no va a generar ningún tipo de problema, pero en los sistemas físicos puede ser que esos picos generen algún tipo de daño o de perturbación en el comportamiento del sistema. Fíjense que nosotros lo que estamos haciendo es pretendiendo de que el motor siga esos picos y por lo tanto puede generar sobretensiones sobre el motor, que pueden generar saltos de corriente que podrían llegar a dañar el bobinado del motor por algún esfuerzo electrodinámico o algún tipo de circunstancia. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es o bien filtrar la señal de medición para que esos picos, esos saltos no aparezcan, o de alguna manera tratar de minimizar el efecto del derivador para que ese ruido aparezca en magnitudes mucho más chicas. Bueno, entonces pudimos llegar a encontrar una solución para el control de este sistema aplicando SIG. Sin embargo, ustedes dirán, bueno, empezamos diseñando controladores PID a partir del diagrama de Bode y finalmente cuando nos muestran un control lo resuelven por SIG y Nikos. ¿Para qué hicimos todo el esfuerzo que hicimos y finalmente no es aplicable? Bueno, entonces vamos a plantear una alternativa para que justificar el hecho de que podemos utilizar o diseñar un control un poco más apropiado a partir de la utilización de los diagramas de Bode, ¿no? Existe un procedimiento que es un poco similar a lo que hicimos al principio para validar el modelo, cuya idea es encontrar un modelo lineal, o sea, un modelo con polos y cero, peor de los casos, retardo, que nos permita, ante la entrada que le aplicamos a la planta real, encontrar una respuesta que sea lo más parecida posible a la respuesta del sistema real, ¿no? Entonces, lo que hacemos es validar la respuesta del sistema real con una transferencia lineal. Ese proceso de identificación se puede hacer a partir de datos adquiridos del sistema y se puede hacer con un procedimiento online. Obviamente el procedimiento online tiene la posibilidad de corregirlo a medida que el sistema va evolucionando y bueno, en su defecto lo podemos hacer con datos extraídos de ensayos del sistema. Lo que vamos a usar es una herramienta, en este caso no vamos a usar Scilab, vamos a usar MATLAB, una herramienta que nos permite extraer un modelo lineal a partir de la simulación de la planta real. Acá tenemos el programa MATLAB. MATLAB, para poder utilizar la función de identificación de sistemas, nos de alguna forma obliga a tener la variable de la curva real, los valores de la curva real alojados en el contexto de MATLAB, así que lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en el caso de Scilab. Vamos a cargar un archivo con los datos de la respuesta transitoria y vamos a usar esos datos para hacer la identificación. Entonces acá tenemos la curva de los datos reales, bueno, y tenemos la curva del escalón de entrada, ¿no? Entonces tenemos cargados los datos. Vamos acá a aplicaciones y vamos a cargar este que se llama PID Tuner. PID Tuner. Vamos a acá donde dice planta, vamos a elegir identificar una nueva planta, dice generar una planta lineal desde datos de entrada y salida. Bueno, entonces lo que vamos a hacer acá es cargar los datos. O sea, para cargar los datos nos pide qué tipo de respuesta nosotros vamos a estar viendo. Como nosotros tenemos el caso de una respuesta al escalón, vamos a elegir la respuesta al escalón. Vamos a poner los valores que tenemos almacenados, los almacenamos en una variable que se llama caudal X.
y tenemos que darle los parámetros del escalón, ¿no? Nosotros tenemos una amplitud máxima de 7018, un offset de amplitud de 702, un offset en el tiempo de un segundo, que es el corrimiento que tenemos en cuanto a la adquisición de los datos, y lo que tenemos es que estamos tomando un dato cada medio segundo, o sea que el periodo de toma de adquisición de datos son 0,5 segundos, ¿no? Entonces importamos los datos y ahí tenemos, esta es la curva de la respuesta de nuestro sistema. Este programa nos permite identificar al sistema con distintas transferencias. En este caso podemos elegir entre una transferencia de un solo polo, una transferencia con dos polos reales, una transferencia con dos polos complejos conjugados, una transferencia con un par de polos complejos conjugados en un polo real, y bueno, esto que sería una representación modelo estado que nosotros no nos atañe en este momento, ¿no? Además podemos agregar, en este caso lo que nosotros haríamos sería representar nuestra planta con una transferencia K sobre T1 por S más 1, ¿no? Entonces nosotros podemos variar la constante de tiempo del sistema y elegir una constante de tiempo que nos parezca conveniente. Evidentemente, un sistema de primer orden no se parece mucho a esto, pero sin embargo también podemos agregar retardos, un cero o un integrador. Vamos a ver qué pasa si agregamos un retardo. Si agregamos un retardo, ¿no? Ahora podemos jugar un poquito más y encontrar una respuesta de primer orden que más o menos se parezca, ¿no? Entonces tenemos una respuesta, tenemos un pequeño error en estas zonas de acá, pero puede hacer una primera aproximación para este sistema. Bueno, vamos a ver qué pasa si elegimos dos polos reales. O sea, con dos polos reales lo que podríamos podríamos encontrar una curva de ese estilo, con lo cual mejoramos un poco respecto de la curva de un solo polo. Bueno, vamos a ver qué pasa si ponemos dos polos complejos conjugados. Bueno, acá tenemos el problema del amortiguamiento, o sea que vamos a achicar el amortiguamiento. Bueno, fíjense que ahí estamos bastante parecidos a lo que es la curva real, ¿no? Sin embargo, obviamente la tecnología avanzó lo suficiente y bueno, nosotros podemos usar una herramienta que tiene esto, que es la parte de autosintonía, ¿no? De auto que calcule los parámetros en forma automática. Entonces ahí tenemos esta representación, que es la representación del sistema con dos polos complejos conjugados y un retardo, que fíjense que está bastante parecida a lo largo de todo el desarrollo de la curva. Y la representación es esta que tenemos acá: ganancia, una constante de tiempo del sistema, un amortiguamiento y un retardo. Si miramos acá los parámetros, lo que vemos es que la ganancia es 1,39 por 10 a la menos 5, que es la que veníamos teniendo desde que empezamos a analizar el sistema, porque es la relación que existe entre la velocidad, la consigna de velocidad del motor y el caudal de salida para este punto de operación. Y tenemos que la constante de tiempo del sistema de segundo orden, que sería la inversa de la frecuencia natural, es 5,9, el amortiguamiento es 0,864 y el retardo es 3,245, ¿no? Entonces esto nos daría más o menos una transferencia que representa aproximadamente la respuesta del sistema, ¿no? Entonces esta sería una posibilidad de representación del sistema con una transferencia de segundo orden con un cero. Entonces vamos a tomar
esta representación, y a partir de esta representación vamos a diseñar un controlador por los métodos clásicos a partir del diagrama de Bode. Bueno, volvemos a Scilab para mostrar que somos bastante versátiles en el uso de software de diseño de control. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a cargar los parámetros que sacamos del identificador de MATLAB, cargamos los parámetros de las constantes de la función de transferencia, lo que vamos a calcular la función de transferencia, ¿no? Y vamos a calcular la respuesta del sistema y la vamos a comparar con la respuesta del sistema real, ¿no? Entonces, acá, ¿no? Bueno, acá tenemos la curva del sistema real y lo que vamos a hacer es simular el comportamiento del sistema a partir de la identificación. Entonces lo que vemos acá es cómo representa al sistema el modelo lineal que calculamos en el MATLAB, ¿no? Tenemos una pequeña diferencia acá, pero podemos decir en términos generales se parece bastante. Vamos a partir de esta situación, por ahí tendríamos que recalcular los parámetros para achicar esta diferencia que tenemos acá, pero vamos a manejarnos con esta transferencia a ver qué resultados obtenemos, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es dibujar el diagrama de Bode del sistema con esa planta, ¿no? Tenemos un par de polos complejos conjugados, dijimos 5,9 constante de tiempo, o sea que estamos alrededor de 0, un poquito menos de 0,2 en radianes por segundo, y vamos a hacer un zoom acá en la parte de la fase. Ahí tenemos graficada la fase sin retardo y la fase con retardo. O sea que este sería el diagrama de Bode de la planta que identificamos a partir de la respuesta transitoria. O sea, a partir de este diagrama vamos a comenzar a realizar el diseño del PID a partir de este diagrama de Bode. Bueno, entonces pudimos llegar a una respuesta transitoria de una transferencia aproximada que tiene la misma respuesta que la curva adquirida de los datos reales, ¿no? Entonces llegamos a una función de transferencia de donde pudimos sacar la frecuencia natural, el amortiguamiento y el retardo, ¿no? Entonces tenemos un par de polos complejos conjugados y una transferencia con un retardo. Esta transferencia nos representa el caudal medido en metros cúbicos por minuto respecto de la señal de referencia que salimos en nuestro variador. Como vimos en las simulaciones anteriores, cuando analizamos el comportamiento del compensador de Ziegler-Nichols, nosotros, como tenemos que hacer la comparación de datos en números enteros en el PID, lo que hicimos fue nuestro caudal medido en metros cúbicos por minuto, pasarlo a litros por minuto, afectándolo por una constante de 1000. O sea que a esa función de transferencia que nosotros calculamos respecto de la identificación, lo vamos a tener que afectar por una ganancia de 1000 para poder relacionarlo con la transferencia de lazo abierto, ¿no? Entonces dijimos que teníamos esta representación en el diagrama de Bode, y como tenemos un sistema con retardo, vamos a tratar de encontrar una
un controlador que nos permita tener el máximo ancho de banda para el retardo que tenemos impuesto en el sistema, ¿no? Entonces la condición que fijábamos para sistemas con retardo era que el sistema tenía que cruzar con una pendiente los 0 dB a una frecuencia tal que introdujera una fase adicional debido al retardo de 45 grados. Entonces, para poder lograr esa situación y tener error nulo al escalón, vamos a usar el integrador del PID, y lo que deberíamos hacer sería cancelar esta doble caída de pendiente, ¿no? Entonces, como acá tenemos polos complejos conjugados y el sistema tiene polos reales, podríamos cancelar los polos complejos conjugados con cero complejos conjugados, pero lo vamos a cancelar con ceros reales que tienen la misma constante de tiempo que los polos complejos conjugados. Entonces vamos a ubicar un par de ceros a una frecuencia de 0,17 aproximadamente, que es la frecuencia a la cual ocurre la caída de amplitud, y eso nos da como resultado una transferencia para tener el máximo ancho de banda de 532. Entonces nos va a quedar que el compensador es 532,17 por S más 0,169, o sea, 0,17 al cuadrado, sobre S. Si calculamos, o sea, acá justo tenemos un cero doble, así que no podemos aproximar con la curva de la respuesta de amplitud del compensador. Tenemos que hacerlo en forma exacta, ¿no? con las ecuaciones. Nos queda un compensador KP de 180,93, TI 11,8 segundos y TD 2,9 segundos, ¿no? Entonces, con ese compensador obtenemos la siguiente respuesta del sistema, ¿no? Dijimos, el sistema cae continuamente con 20 dB por décadas, tenemos un ancho de banda en este caso de 0,211, que sería el que nos permite el retardo que tenemos asumido, y eso nos da como resultado 50 grados más o menos de margen de fase a esa frecuencia, ¿no? Entonces lo que deberíamos hacer sería simular el comportamiento de este compensador en el diagrama en bloques del sistema no lineal. O sea, nosotros hicimos un cálculo a partir de un sistema lineal, pero lo que corresponde es evaluar el comportamiento del sistema en el modelo no lineal. Bueno, vamos a ver el comportamiento del controlador diseñado a partir de los diagramas de Bode para el máximo ancho de banda y cancelando con dos ceros a la frecuencia natural de los polos complejos conjugados la acción de estos polos, ¿no? Entonces, bueno, corremos la simulación. Bueno, y vemos la respuesta, que tenemos un sobrepico, ¿no? En la respuesta transitoria del caudal, y tenemos una saturación en la parte inicial del caudal muy parecida a la que teníamos con el control de Ziegler y Nichols, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es si podemos recalcular los coeficientes del PID para obtener una respuesta un poco más aceptable, sin tanto sobrepico. Bueno, como vimos en la simulación, la respuesta que tenemos es la que tenemos representada acá en el gráfico, y no difiere mucho de la curva que calculamos con el compensador de Ziegler y Nichols, ya que tenemos una zona donde el sistema satura y tenemos un sobrepico en el valor del caudal de control, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es hacer un rediseño teniendo en cuenta
algunos aspectos que tienen que ver con la posición de los ceros del compensador en pos de poder lograr un margen de fase mejor que el que tenemos en estas condiciones. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ubicar, o sea, de los dos ceros que cancelamos, vamos a ubicar un cero a una frecuencia menor de la frecuencia natural de los polos complejos conjugados, y ubicamos el otro cero ubicado a la frecuencia natural de los polos complejos conjugados, y ajustamos la ganancia para que el ancho de banda sea aproximadamente el que teníamos en el caso anterior. Eso nos da como resultado un KP de 156,5, un TI de 17,64 segundos y un TD de 3,9 segundos. Si lo comparamos con los valores anteriores, tenemos un TD mayor y un TI también mayor y una ganancia menor, ¿no?, respecto de la respuesta. Si vemos la curva de Bode del sistema compensado de esta manera, vemos que el ancho de banda crece un poquito, vamos a 0,245. Y acá tenemos más o menos un ancho de banda, un margen de fase aproximadamente igual que teníamos antes, de 50 grados. Así que, habiendo recalculado las constantes del PID, vamos a simular nuestro compensador con los valores que calculamos para el nuevo diseño, ¿no? 156, 17,64 y 3,9. Entonces en este caso vemos que no tenemos saturación en la acción de control y la respuesta tiene un sobrepico menor. O sea, podríamos seguir intentando con diseños por Bode o podríamos directamente, en base al conocimiento de los efectos de los parámetros del PID, ajustarlo en forma manual de manera tal de poder mejorar la respuesta transitoria. Vemos que la respuesta no satura en amplitud y tenemos prácticamente una respuesta del sistema sin sobrepaso, un leve sobrepaso en la amplitud del sistema, ¿no? Entonces, la idea sería, bueno, tratar de ver distintos tipos de implementaciones desde el punto de vista del control de estos controladores en el sistema real, ¿no? Entonces, lo que calculamos y simulamos y ponemos en funcionamiento este control en el sistema real, vemos que más o menos tenemos un poquito más de amplitud, o sea, llega a saturar corto tiempo en el sistema, pero logramos tener una respuesta del caudal sin sobrepaso, ¿no?, para el valor en el cual hicimos la simulación. Entonces podemos decir que esta sería la condición más favorable desde el punto de vista del diseño del control. Además de esto, vamos a analizar algunas particularidades adicionales que tiene el sistema. Nosotros vimos que en el circuito de la bomba teníamos ubicada una válvula, ¿no?, y en todos los ensayos que hicimos en el diseño mantuvimos la válvula en una apertura de 50% de apertura, ¿no? Entonces lo que produjimos en el control fue una variación de la apertura de 50% al 60% para ver cuál era la reacción del control. Entonces lo que vemos acá, más o menos en este tiempo, es que el sistema, abrimos la válvula, con lo cual el caudal empieza a aumentar, y eso lo que provoca desde el punto de vista de control es una disminución de la velocidad de la bomba, de manera tal de llevar la velocidad de la bomba a una condición donde el caudal sea el caudal de referencia. Entonces, no tenemos un sistema que es tipo 1, es un lazo de control que es tipo 1, y tenemos una perturbación constante, ¿no?, dentro del lazo de control, y como tenemos una ganancia muy grande, el error o la influencia de la perturbación
en el control prácticamente es cero, o sea, la influencia de la perturbación en el control al lazo en régimen permanente es cero. Y después lo que hicimos, volver el sistema a 50% de apertura de la válvula, con lo cual el caudal empieza a caer y el control lo que hace es aumentar el caudal de la bomba, la velocidad de la bomba, de manera tal de llevarlo al mismo punto que teníamos al principio de la experiencia, ¿no? Bueno, otra situación que tenemos es que vimos que el sistema es no lineal y por lo tanto va a cambiar el comportamiento del sistema. Vimos que las constantes de tiempo del sistema para distintos puntos de operación, midiendo el caudal con el vertedero, nos daba no solamente una variación en el punto de operación, sino que nos daba una variación también en las constantes de tiempo del sistema. Por lo tanto, dependiendo del caudal que nosotros querramos controlar, las singularidades del sistema equivalente van a ser distintas y por lo tanto vamos a tener distintas respuestas transitorias. Acá tenemos mismo control para dos puntos de operación. Vemos que el sistema para un caudal medio tenemos una respuesta prácticamente sin sobrepico, ¿no? Y cuando aplicamos el control en un nivel, la mitad del valor de caudal que teníamos en el caso anterior, el sistema tiene un sobrepico bastante pronunciado, ¿no? Esto se debe a que la dinámica del sistema cambió con el punto de operación y por lo tanto para el mismo control nos da distinta respuesta, ¿no? Nosotros podemos ver acá adquisiciones del mismo control aplicado en 3 puntos de operación, en 30 litros por minuto, 60 litros por minuto y 90 litros por minuto. Vemos que en el caso del caudal bajo tenemos un sobrepaso, en el caso del caudal medio tenemos prácticamente un sistema sin sobrepico, y para el caso del caudal alto tenemos una constante de tiempo bastante importante, ¿no? Y de la misma forma cambian las acciones de control, ¿no? Obviamente las amplitudes iniciales del sistema satura para el caudal alto, se mantiene sin saturación para el caudal medio y con un leve sobrepico en el caudal bajo, ¿no? Entonces esto depende de que tenemos un sistema que está variando la dinámica respecto del punto de operación. ¿No? Acá también lo vemos para un caudal bajo y un caudal alto, que tenemos en este caso un sobrepico bastante importante y en este caso tenemos un sistema con una constante de tiempo bastante importante. Y otra cosa que podemos ver en el sistema real es que el sistema se puede hacer inestable, ¿no? Entonces lo que vemos acá es un sistema que bueno, se controló el PID para que el sistema resultara oscilatorio, pero ven acá el sistema está convergiendo en el caudal, ¿no? Tanto el control como el caudal medido, y en este punto cambiamos las constantes del PID para llevarlo a una zona de inestabilidad. Entonces vemos que tanto la acción de control como el caudal del medido están oscilando. Obviamente no es una oscilación senoidal porque el sistema no es lineal y por lo tanto no nos puede dar una señal de salida senoidal porque está cambiando los polos en función del punto de operación, pero vemos que el sistema entra en oscilación y acá, bueno, le colocamos parámetros estables y entonces el sistema va a ir a buscar un punto de operación estable, ¿no? O sea, acá vemos cómo sigue el sistema, acá lo llevamos a la estabilidad y el sistema va a buscar un punto de operación estable. Entonces podemos hacer inestable al banco de prueba de ensayo de bomba para un determinado controlador, ¿no? Bueno, entonces lo que nos queda por ver es un video en donde vemos el sistema funcionando. O sea, no tenemos lamentablemente mucha documentación del sistema funcionando. Esperemos que en las próximas cruzadas poder realizar esta práctica en forma presencial. Así que bueno, nos queda ver el
el video. Bueno, a continuación vamos a ver el video del sistema funcionando a lazo cerrado. Vamos a hacer una pequeña explicación de lo que van a ver, porque por ahí el sonido de la bomba nos va a tapar el audio, así que lo hacemos ahora y después ponemos en marcha el video. Vamos a arrancar el sistema con una referencia fija, ¿no? Y entonces la idea es que el caudal vaya a buscar ese valor de referencia. Lo que vamos a notar en el arranque es una diferencia en el sonido del motor de la bomba. Vamos a ver que tenemos una aceleración bastante importante al principio y después el sonido del motor se estabiliza a una velocidad un poco más baja. Eso guarda relación con la curva que vamos a ver en la gráfica, donde el sistema tiende a ir a la saturación de la velocidad de control y después se estabiliza a un punto de caudal en torno a la referencia, ¿no? Y después lo que vamos a hacer es provocar un aumento de la señal de referencia de 60 litros por minuto a 90 litros por minuto, y vamos a ver también el salto de la señal de control y cómo el sistema se estabiliza en un caudal igual al valor de referencia que aplicamos. Bueno, entonces podemos ver acá en la respuesta del sistema uno de los puntos interesantes, cómo cambia la respuesta en función del punto de operación. Fíjese que la primera referencia, el sistema tiene un leve sobrepico, un sobrepaso en la respuesta del caudal, y para el segundo caso tenemos una respuesta que es bastante sobreamortiguada, ¿no? Tenemos una constante de tiempo mucho más grande y tenemos un sistema sin sobrepaso, ¿no? Bueno, entonces esto, de alguna forma, lo que queríamos representar era el diseño completo de un sistema de control, desde el conocimiento del sistema, plantear un poco el marco de referencia de la temática, la elección de los elementos para diseñar el control y finalmente el diseño del controlador, ¿no? Espero que les haya resultado de interés. Quedó por ahí un poco larga la explicación, pero bueno, creo que valía la pena el detalle. Esperemos que
en próximas cruzadas podamos realizar estos ensayos en forma presencial, que resulta un poco más interesante que verlo en un video. Desde ya, muchas gracias.